Patria para todos, que no haya para ninguno. Bueno, en este punto estaremos hablando un poco más de la parte de lo que es la formación social y ya entrando más en temas de completar todo lo que es la nueva propuesta de formación ciudadana que hace falta, que estamos haciendo desde PPT y desde un grupo de pensadores y colaboradores de la revolución que estamos trabajando. En el punto-fijismo, la élite apátrida y capitalista diseña un nuevo sistema educativo. Claro, el existente no les convenía a los gringos. Con ese sistema educativo no podían mantener bajo la sumisión y la improductividad. A eso adicionamos que nuestra oligarquía, nuestra élite empresarial, tampoco le conviene porque el consumismo es por lo que ellos apuestan. Entonces se metieron tan profundo que llegaron a eliminar las materias como la formación social, moral y cívica, la geografía económica y hasta historia de Venezuela por unos años. Nos metieron matemáticas modernas para sustituir nuestros juegos infantiles como metras, trompos, zamuras, papagayos y perinolas, etc., que nos enseñaban mejor que esas materias el concepto de conjunto. Eran conjuntos sociales que generaban amistad, amor, participación e integración, para sustituirla por un concepto abstracto que no integra a nadie, que nos desintegra como pueblo, como sociedad. Desde entonces, históricamente, la educación en valores ha tenido mucho peso en el ámbito escolar. A diferencia de la importancia otorgada a los contenidos académicos, todo lo relacionado con el aprendizaje de valores se reducía a actividades puntuales. No solo esto, sino que adicionalmente a eso crearon materias como por ejemplo la educación para el trabajo, que no es más que educar como dijo Urosa, a la gente de bajos recursos que tiene educación pública, formarlos y educarlos para que estos sean serviles y sean siempre los empleados y estén agradecidos por serlo, que es el problema que tenemos con lo que llamamos la burguesía o la clase media, que está agradecida de ser lo que es porque quiere ser más de lo que es, pero resulta ser que no está capacitada, no está formada para subir de nivel, y aun cuando subiera, que lo cual normalmente es el 1% de todos los que se pueden, solo el 1% sube, jamás entrarían en los círculos de esta gente, porque el tener dinero no le garantiza el entrar al country club, como habíamos dicho, porque no forman parte de estas familias tradicionales que han gobernado el país desde 1400, desde la colonia. No son gente de alcurnia, de oligarquía. Estos valores entonces se venían dando a nivel escolar a partir de la época de Pérez Jiménez, y para los años 90 fueron eliminados del pensum escolar debido a su contenido en la formación moral, ciudadana y humanista, contrarias a la nueva teoría a aplicar llamada neoliberalismo, que impulsaba la competencia, el egoísmo, el consumismo y la avaricia, más que nada sobre el capital. Tras esto, se desmejoraron la educación, los servicios públicos, y se comenzó el proceso de privatización de las empresas nacionales con grandes comisiones y participación de los personeros y las familias adineradas, al punto de suceder cosas como la de los cheques de PDVSA para crear partidos políticos. Conocemos el caso, por ejemplo, de Primero Justicia. A esto se le llamó los elefantes blancos, a estas empresas grandes nacionales y a ciertos ministerios como el Ministerio de Salud y de Educación. Predominan aún hoy en esto la cultura de ideologización que les implementaron a las personas que participan en estos sitios de concentración, más que nada adecocopeyana. Si ustedes van al hospital, por ejemplo, y ustedes hacen un estudio de los médicos que allí están, verán que la mayoría son de oposición, y cuando llegan médicos integrales graduados en la misión Sucre, o estudiados en Cuba o alguna parte,
llegan allí a hacer sus pasantías o a trabajar, los maltratan hasta que logran hacer que estos se vayan de allí y pidan cambio a otro sitio. Aunado a esto, se sumó desde incluso antes de los 80 una nueva manera de dominación a través del manejo conductual de las personas, a través de los medios de comunicación, principalmente audiovisual. Este sistema se encargó de llevar la conducta de las personas hacia el consumismo desmedido, mientras la población cada día se empobrecía y la brecha social de las clases aumentaba. Se llegó al extremo de la frase dime cuánto tienes y te diré quién eres. A los marginados los llamaban aún hoy los llaman macacos, un tipo de mono. Para entonces aumentaba drásticamente el ámbito de la pobreza y la migración de los campos hacia las ciudades. Una vez vaciados los campos, se regresó al latifundio generalizado y se creó la mano de obra barata en las empresas nacionales. Al mismo tiempo que estas empresas pertenecen a estos mismos latifundistas, ya que son de las mismas familias. Entonces, al mismo tiempo, se llevaba a cabo la transculturización que trató de evitar Luis Herrera Camping unos años antes y que le costara el descrédito y la censura de los medios de comunicación y una guerra económica muy similar a la actual, hasta achacarle las culpas de lo que llaman el Viernes Negro, con lo que se acaban las tradiciones y los productos tradicionales nuestros. Incluso hasta los juegos infantiles se acaban. Cuando llega Chávez al poder y comienza a hacer los cambios estructurales en el sistema de distribución de los ingresos y de la vida de los ciudadanos, nacionaliza las empresas privadas un par de décadas antes y rescata el precio del petróleo, generando mayores ingresos al país para la inversión social. Fíjense, cuando él rescata estas empresas, como por ejemplo la Cidetur, que pertenecía a la familia de María Corina Machado, ¿verdad? E incluso a ella y su esposo, para entonces, eso fue más o menos en el 2002, es cuando en el momento en que ella entra a la política, no es porque le interese la labor social ni le interesa el pueblo, no, ella lo que quiere es recuperar su estatus que ella tenía en esa época de control de esta materia prima nacional, porque ellos son dueños, como les explicaba, de cada uno de un renglón. Como decía Mendoza, además de Lorenzo Mendoza, además de los alimentos, tiene la Pepsi Cola, tiene otras cosas, y era dueño incluso de pozos petroleros. Se decide entonces rescatar los valores ciudadanos cuando Chávez y humanos, intentando revertir este sistema corrompido, con Aristóbulo Istúvez como ministro de Educación y la doctora Urbaneja en la salud. Acto inmediato comenzaron a verse los paros nacionales, que al corto tiempo originaron las misiones como alternativas paralelas, sin despidos masivos, y para poder revertir los vicios que allí aún hoy se encuentran. En estos paros se sumó el de Corpoelec, que aún sufre embates de saboteo interno y externo. Para 2002 y para el 2003 se suma igualmente PDVSA, donde sí hubo que despedir a los saboteadores que la paralizaron por los daños al patrimonio y producir pérdidas de unos 350.000 millones de dólares en tuberías, equipos y daños colaterales como las pérdidas humanas por la falta de combustible para las ambulancias y plantas eléctricas y la infraestructura hospitalaria. Ahí debieron haber habido algunos presos, yo insisto, porque es un crimen de lesa humanidad para mí el corrupto en general, el que roba dinero del Estado porque se roba el dinero que va a ser invertido en educación, en medicinas, en salud, en general, y todo esto. Así igualmente es corrupto aquel que sabotea las empresas del Estado que dan servicio, incluyendo la educación, porque fíjense, cuando hay un paro nacional de educadores, muy poca gente habla del daño que esto ocasiona, que son trastornos a los niños, a los jóvenes y a los adolescentes, y adicionalmente eso retrasa el desarrollo del país. Entonces vemos que al entrar más dólares por el aumento de los precios del petróleo, las élites mutan a un sistema de acumulación de capital, migrando hacia el cierre de las empresas e industrias nacionales, y comienzan a ser importadores natos con base en dólares subsidiados, preferenciales. Intentan introducir el ALCA para importar más sin aranceles, impuestos.
como es el caso donde Polar, como ejemplo, abre plantas en Colombia y como vemos hoy, ahora escasea en Venezuela. Esto fue intencional. Abro la planta allá la mano de obra es más económica por la cuestión de la guerra que ya habían, que gracias a Dios se acaba de firmar la paz, y entonces importo la mercancía hacia Venezuela con dólares preferenciales a sobreprecio, con sobreprecio, y me gano unos realitos en dólares. Así si existiera el ALCA hoy en día y sin protección de los precios del gobierno, un kilo de harina pan, esa empresa en particular, no costaría lo que cuesta hoy en día, sino como 10.000 bolívares, 20.000 bolívares el kilo. El precio sería en dólares. Y en Colombia, como en Colombia, y habrían cerrado las plantas nacionales ya. Sin controles sería una catástrofe social, ya que los precios especulativos actuales serían a nivel general. Se quiebran entonces alternamente a los productores nacionales que sí querían producir, pero no tenían a quién colocar sus productos. Caso de la Polar, que sembraba acá en el Sombrero unas 13.000, 15.000 hectáreas, y de repente dejaron de comprar este maíz que se cosechaba allí, y esa gente perdió esas cosechas y se descapitalizó. Adicionalmente a eso, entonces se crea una especie de bloqueo económico desde los bancos, de manera de no darle financiamiento a estos sembradores, y se paraliza la producción nacional. Entonces, además de eso, se crea la idea de que en la gente, a través de los medios y de la baja calidad de los productos nacionales, desde las décadas pasadas se viene haciendo esto, pero aumenta en gran cantidad a partir de eso del 2008 más o menos, y se deja de comprar a los mismos y cierran el acceso a los medios financieros, como dijimos, a los creativos y a los emprendedores también, además de los productores originales, de los productores primarios. Se crean entonces empresas fantasma y los medios hacen lo propio para evitar la inversión extranjera en el país. Estas empresas nacionales, esto es lo de la guerra mediática, estas empresas nacionales dejan de comprar a los proveedores nacionales, ¿verdad?, para llevarlos a la quiebra, al tiempo de aumentar la importación y crear el dólar paralelo para sacar mayores ganancias. Muestra de ello es el caso ocurrido hace poco, como cuando el gobierno pone más control a los dólares de PDVSA y las empresas se ven obligadas, como dicen los titulares que dije de últimas noticias, que se buscaban proveedores, al día siguiente aparecieron los proveedores porque los hay, pero entonces salían con cuestiones de que a lo mejor no alcanzaba la producción. Claro que no iba a alcanzar porque habían quebrado muchos y muchos ya no estaban en ese renglón de producción. Ahora se está reactivando y bueno, poco a poco hemos ido saliendo de esta crisis económica que nos han creado, una crisis que fue creada inflacionariamente. Recuerden que inflación es algo que se infla de aire y que no existe. Entonces en el 90 quitaron esa escuela, en las escuelas, esa materia de formación social, moral y cívica, que se daba en pro de las buenas costumbres, pero contrarias a la ideología del capital neoliberal, que promulga el egoísmo, el individualismo, la avaricia, el consumismo, como dijimos. ¿Qué pasó? La sociedad ha ido deshaciéndose. Chávez trató de reponerla con Aristóbulo de ministro en 2001, haciendo unos cambios en educación, igual que hizo en salud, y el resultado fue un paro nacional y la necesidad de crear las misiones educativas de salud. Ahora Maduro, de educación y salud, exacto. Ahora Maduro, atendiendo al insistente pedido de pensadores y revolucionarios como mi persona en particular, declaró su primer decreto como presidente electo, su restitución. Acto seguido, 100.000 libros amanecieron en las calles destruidos. Solo los nazis hicieron esto antes. Mientras no se eduque a la sociedad en valores y principios, esto empeorará, porque poco puede formar quien no está formado, y ves a madres y maestros enseñando a sus hijos a bachaquear o robar como algo bueno, porque da dinero. Capitalismo y consumismo desmedidos moralmente, individualismo que destruye al país y a la sociedad. Y de paso, vemos que una pareja educada y formada correctamente tiene de 2 a 3 hijos. Una pareja sin esta formación generalmente tiene de 5, 7, 10 hijos, y en 30 años, ¿qué pasará? Simple, el 70% de la población será corrupta, porque a medida que nacen 2 con formación, nacen 10 sin formación.
Entonces, en 20 años habrá el 2% de gente con formación y el otro 80% no tendrá formación. Y lo estamos viviendo ahora con lo surgido a partir de entonces, y que con el tiempo se ha ido empeorando. Como dijimos entonces, esta formación, esta crisis se creó, al igual que ya lo habíamos dicho antes, es un sistema de dominio mundial. Fíjense, mi padre recuerdo que mi padre una vez, hace como unos 30 años, siendo yo bastante joven, bastante niño, me explicó cómo funcionó lo que pasó con Hitler. En la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, se firma un pacto, y Hitler, luego de este pacto, se crea una hambruna, y esta hambruna la creó la oligarquía, que eran, casualmente en esa época, eran los judíos allá en Alemania, y esto originó que llegara Hitler. Lamentablemente la oligarquía aquí está buscando hacer eso, porque ellos serían los que controlarían a este Hitler. Entonces esta debacle social tarda unas generaciones, y restituir esto va a tardar lo mismo. Pero esto solo se hace con la salud, la educación, la financiación, la formación moral, social y cívica, el buen vivir y todas estas cosas que hemos estado haciendo en la revolución, y que estamos en el momento que lamentablemente nos crearon esta crisis, porque ha sido la falla que hemos tenido, la restitución de esta formación. No nos han dejado hacerlo, e incluso nos han infiltrado las misiones, como por ejemplo la misión Sucre, que se ha hecho prácticamente un centro de ideologización de la oposición. Usted entra allí y los profesores lo que hablan es mal del gobierno, y casualmente son los que están trabajando para el gobierno. Estos profesores son los mayores corruptos que hay, porque de paso se crea este sistema educativo alterno para poder esquivar esa ideologización que hay en el sistema educativo regular, y entonces vienen ellos y nos infiltran como un cáncer, es el propio cáncer. Entonces, cosas que nos están quitando ahora, que son logros de este proceso de la revolución. Entonces, como les estaba explicando, acabó en Alemania, tras este proceso, un Hitler, y están tratando de hacer lo mismo aquí. Cada 30 años ponen a un dictador, y eso es para seguirnos controlando, y le dicen a la gente que no vea el pasado, sobre todo a los jóvenes, para utilizarlo, y al no ver el pasado no se dan cuenta de lo que están haciendo, que es volver al poder, buscar sus privilegios de gobierno que han tenido en 200 años. Pregúntense cómo se han mantenido estas familias durante más de 200 años y siempre han sido gobernantes. Los Mendoza, desde 1470, han sido gobernadores del país. Hoy en día están tratando de poner a Leopoldo López Mendoza como presidente. ¿Quién lo está financiando? Bueno, él tiene sus propias empresas, pero lo apoya su primo hermano, que es Lorenzo Mendoza, y su otra prima, que es María Corina Machado Zuluaga. La guerra interna que tiene la MUD es viendo a ver cuál de los primos es el que va a gobernar, o sea, la monarquía, la élite y la monarquía de la MUD. Entonces, estamos en ese proceso como quien dice, y allá va el ladrón. Solo vea estos casos emblemáticos actuales. La directora del hospital, Pérez Carreño, declara emergencia hospitalaria en ese centro asistencial, y a los 3 días aparecen miles de medicamentos ocultos en su casa. Poco le importaban las muertes que causara, con tal de tumbar al gobierno. Mendoza dice que hay problemas con la producción de harina de maíz por falta de dólares, y pide dólares para producir cerveza. Ya me dirá que es más rentable. Y le contesto igual, entonces es rentable hambrear al pueblo para ganar elecciones y asaltar el poder para robarse las riquezas de la nación. ¿No le parece? Que no pedir para alimentos sino para vicios. Y de paso le pide ese dinero a un socio, porque BBVA es de su familia, es de su abuela, y entonces se pide a sí mismo dinero prestado de la misma empresa, y que de paso BBVA es socia de la Polar, y exige que el gobierno y el pueblo les pague como si no le ganara suficiente ya con su plusvalía. Así funcionan ellos. El sistema es muy dominante, económico y todo. Los puntos entonces estratégicos que mencionamos, que son necesarios, es, entre otras cosas, saber de historia, la historia del país, ver hacia atrás y dejar esa tonta ilusión de que el pasado hay que olvidarlo y que el pasado hay que dejarlo atrás. No, señores, ustedes vean que el pasado es importante.
Entonces, bueno, más adelante ya estaremos entrando en los puntos más políticos de lo que el PPT desde nuestra trinchera hemos estado tratando de contribuir a la sociedad con la implementación de lo que llamamos la ética socialista, que no es más que este conjunto de principios y valores que orientan a la sociedad a salir adelante, como lo hicieron en Europa y lo han hecho en los países más desarrollados del mundo. Son casualmente socialistas porque tienen estas orientaciones. Más adelante entonces estaremos hablando de esto.